¿Qué es la esperanza? La esperanza puede vérsela desde distintas facetas o desde distintos ángulos. Pero ahondando, lo que se dice, lo que se especula, lo que se afirma, ¿es verdaderamente esperanza? En este momento, quiero hablarles yo de la esperanza cristiana y decirle que la esperanza cristiana está en la resurrección de los muertos por Jesucristo. Para el efecto, quiero leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, el verso 25 y el verso 26. Leo, dice el texto de esta manera: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El hombre, el ser humano, en el curso de su paso por el mundo, ha hecho logros asombrosos en la ciencia, la técnica, las artes y, permítame esto, en todo el quehacer de la vida. Sin embargo, se debate en la miseria de una vida insatisfecha, porque no puede, escúchenme, no puede añadir un poquito más de tiempo a su existencia y ve, percibe con mucho dolor su esperanza perdida, o por la enfermedad que de tiempo en tiempo trae aparejada una novedad más en el quebranto de la salud. La medicina tiene una inmensa gama de productos casi para todos los males posibles de la quebrantada humanidad. Pero los cementerios siguen receptando cadáveres porque la muerte ha de abrirse paso aún en los caudales de la mejor medicina. Los ensayos de conservación de cadáveres en algunos laboratorios del mundo no se han detenido, guardados, esperando el grito de victoria para cuando se descubra el elixir de la vida, el antídoto que ponga fin a la mortalidad. Pero, amigos míos, la muerte es una constante humana. La Biblia dice así, de la manera, permítame leerle así, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie, absolutamente nadie, ha podido evitar la muerte, exceptuando solo 2 personas en la antigüedad por una intervención directa de la mano de Dios, cuyos son Enoc y el profeta Elías, como lo registra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Por lo demás, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. La pregunta es, ¿quién lo estableció? Mire, eso ocurrió en el momento mismo en que el hombre, en que el ser humano incurrió en desacato a lo que Dios había establecido como ley en el huerto del Edén. Este mandamiento decía de este modo. Génesis, se encuentra este mandamiento, capítulo 2, el verso
16 y el verso 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, escúcheme, el día que el hombre comió del árbol que Dios le había negado comer, ese mismo día dictó su propia sentencia de muerte, y así ocurrió. Dios lo estableció de este modo. Por eso, la muerte es irreversible, así como irreversible es el pecado. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5 y el verso 12. Por tanto, como el pecado, escúcheme, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, fíjese usted que solo es posible morir una sola vez, porque el ser humano, amigo, tiene una sola vida, y esa sola vida tiene que morir. Por lo tanto, después de esa muerte, dice, después de esto, el juicio. Aquí se trasluce, permítame esto y se lo digo con tristeza y dolor, aquí se trasluce la suma de su existencia, resumida en su muerte como la puntada final en la urdimbre de la trama de su vida. Considerando esto, que todos mueren, escúchenme lo que le digo, todos mueren de la forma como viven, y por eso el juicio, ¿y cómo y cuándo será? Veamos la siguiente escritura en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 12. Dice el texto allí de esta manera. Permítame, se lo leo. Vi a los muertos, dice el apóstol Juan, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso, muchos hablan de la muerte como pérdida irreparable. Vista la vida solo desde el ángulo del pecado, amigos, sí, la muerte es una verdadera pérdida irreparable. Pero, por favor, no tenemos que sumarnos el desconsuelo, porque si hay esperanza, y esta esperanza está en la persona de Jesucristo, en su resurrección. Por eso, escúcheme, la resurrección de los muertos es una esperanza humana. Primero los Corintios capítulo 15 dice de este modo, el verso 21. Voy a leer algunos textos aquí. Fíjese, voy a leerlo de este modo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sabemos que la muerte ocurrió por el desacato de un hombre, Adán, a una regla establecida de Dios. Pero tenemos la esperanza de una vuelta a la vida que Adán perdió por un hombre, Jesucristo. Así está expresado. Voy a leer ahora otra vez el verso 21. Fíjese lo que dice. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Es decir, por Jesucristo. Escúcheme. Pero la resurrección de los muertos no opera del mismo modo como la muerte. Porque
para resucitar a la vida eterna, el hombre tiene que creer en la persona que tiene el poder de resurrección, es decir, en Jesucristo. Él lo expresó así en el Evangelio de Juan, que lo registra lo que él dijo. Juan capítulo 11, el verso 25 y el verso 26. El texto que leí inicialmente dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel, escúcheme, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, para resucitar, para vida eterna, el requisito es creer en Jesucristo y recibirlo como el Salvador del pecado, así como él mismo lo expresó. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La oportunidad de creer en la persona de Jesucristo es mientras uno vive, mientras usted ahora está vivo. Y dice así: todo aquel que vive y cree en mí. Así está afirmada la esperanza, que aunque la muerte, como es natural, haya llegado, la esperanza de vida está incólume, porque Cristo es la vida. Por eso, a los que quedan con el dolor de la partida del ser amado, la esperanza en ellos se yergue, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 4, el verso 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Escuche esto: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pero, ¿cuándo será esto? Aunque parezca lejano, si pensamos en el nunca, concluimos que nunca es jamás. Pero la segunda venida de Jesucristo es la esperanza de los cristianos, que Él regrese para llevar consigo a los que ha redimido y los llevará enteros a su seno. ¿Qué quiero decir con esto? Enteros, es decir, en cuerpo y alma. Esto dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. En ese regreso, en su segunda venida, ocurrirá lo inesperado e impensado para el incrédulo, que los muertos en Cristo se levantarán de sus tumbas, de la misma manera que Cristo se levantó dejando su tumba vacía. Esto dice la Escritura: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todo ese evento ha de ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué pasará con los que viven y no han muerto todavía? Estos experimentarán una transformación en toda su constitución física. Esto dice la Escritura. Y los muertos, fíjese, serán resucitados, escúcheme, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos, los que estemos vivos, si es que estamos, seremos transformados. Porque es necesario, escuche esto, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amigos, este será el canto de victoria. La esperanza se ha tornado en realidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces
se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor en cuerpo y alma. Ahora bien, amigo, ¿cuál es su esperanza? Mire bien a su alrededor. ¿Qué le aguarda a usted al final de la vida? No puede ignorar esa realidad. No se aventure a seguir viviendo un futuro sin esperanza. Esperanza, amigo mío, es esperar lo que no se ve. Aquí está la respuesta. En Cristo, la esperanza de gloria. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para resucitar con Él y no morir eternamente, tenemos que creer ahora mientras estamos vivos. ¿Tiene usted esperanza de resurrección? ¿Sabe cómo lo hará? ¿Sabe por qué lo hará? ¿Sabe quién lo hará? Vamos. En este momento está puesta delante de usted la decisión, y usted tiene que creer. ¿Podemos usted y yo juntos hacer una oración? Digámoselo entonces así a Dios. Amado Padre Celestial, yo lo tengo bien claro. Nunca he tenido bien claro esto. ¿De qué pasará? ¿De qué ocurrirá en la resurrección? No entiendo mucho todavía, pero tu palabra dice que cuando tú vengas, oiremos tu voz y nos levantaremos del sepulcro, pero transformados, así como fue tu cuerpo transformado. No entendemos mucho esto, pero lo queremos creer por lo que ha pasado con la persona de Jesucristo. Y lo que podemos entender es a la luz de tu palabra. En este momento yo estoy recibiendo esta gracia. Yo creo en Jesucristo y creo en su resurrección. Por lo tanto, creo que la resurrección suya es también la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, continúe en esa expectativa. Usted cree, espere a Jesucristo. Amén.